Hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Andreina y hoy, como cada semana, te traigo otra crónica fabulosa en La Historia es esta. En 1965, Venezuela vivía sus primeros años de democracia. Sin embargo, un atentado terrorista sacudió al país. Una bomba escondida en una imagen religiosa acabó con la vida de Hilda Hernández de Rangel. Repasamos uno de los crímenes más impactantes de nuestra historia y analizamos las teorías que surgieron en torno a este caso. La mañana del 6 de diciembre de 1965, Martín Antonio Rangel, diputado de Acción Democrática, se levantaba como cualquier otro día, una rutina marcada por las idas y venidas entre el Congreso, el Ministerio de Educación y la sede de su partido. Un día más en la vida de un político venezolano para esa época. El diputado Martín Antonio Rangel, conocido por su discreción y carisma en el Parlamento, era muy valorado por sus compañeros de partido, gracias a su talento como organizador y su destacado papel en las luchas de la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En la sede nacional de Acción Democrática mantuvo una larga conversación con el líder agrario Eustacio Guevara y saludó a algunos de los partidarios que se cruzaron en su camino. Poco antes de las 2 de la tarde llamó a su esposa, Hilda María, para avisarle que ese día almorzaría en casa con la familia. 3 días antes, el viernes 3 de diciembre de 1965, a las 4 de la tarde, el señor Efraín Salazar, encargado de la estación de servicio Tamanaco, ubicada cerca del hotel homónimo en la urbanización Las Mercedes, observó a un cliente que se acercaba al buzón de la empresa de encomiendas Avenza, del cual él también era responsable. Al notar que el hombre, elegantemente vestido con un traje beige, llevaba un paquete envuelto en un llamativo color verde en su mano izquierda, se dirigió al escritorio para atenderlo. Tomó una guía urbana con el número 01570 y tomó los datos que necesitaba. El hombre se identificó como José Antonio Colmenares e indicó que el paquete debía ser entregado en el Congreso Nacional al diputado Martín Antonio Rangel. Salazar notó que la manga derecha del traje colgaba vacía, lo que le hizo suponer que el hombre era manco. Al preguntar por el contenido del paquete, el remitente respondió que se trataba de una figura, una estatuilla, y ante la mirada indagadora de Salazar, el hombre, visiblemente incómodo, aclaró que era un regalo para una amiga. Observó entonces que un papel escrito a máquina con la palabra frágil estaba adherido a esa caja. Tras completar los datos y pagar los 3 reales por el servicio, el hombre se retiró. Efraín Salazar depositó el paquete verde en el buzón y continuó con sus labores como de costumbre. De vuelta al 6 de diciembre de 1965, ya a las 2:30 de la tarde, la residencia de la familia Rangel Hernández se encontraba en la urbanización El Cafetal. Al llegar frente a la quinta Gilmar, el diputado Martín Antonio Rangel tocó la bocina repetidamente para anunciar su llegada. Al escucharla, sus hijos Malva y Martín José corrieron entusiasmados a recibirlo. El almuerzo transcurrió en armonía. Tal vez por la presencia de los niños, la pareja evitó una de las frecuentes discusiones motivadas por los celos, al parecer, de Hilda. También se encontraba con ellos la señora Pastora Jiménez, quien trabajaba con ellos desde abril de ese mismo año como ayudante del hogar. Casi al finalizar el almuerzo, Martín Antonio Rangel recibió una llamada telefónica desde la administración del Liceo Gustavo Herrera para informarle que ellos habían decidido adelantar las vacaciones navideñas. La información era en realidad para su esposa, pero ella estaba matriculada en el turno diurno cursando el 4º año de bachillerato y tenía a su esposo como representante legal en el instituto al que asistía. Rangel salió apresuradamente, consciente de que ya llegaba tarde a la reunión de su fracción parlamentaria. Recordó que era lunes y los lunes Hilda tenía clases de contabilidad en una academia privada. Como de costumbre, acordaron que él la recogería en la noche en el apartamento de una amiga de ella que vivía en la avenida Andrés Bello. Antes de continuar, a mí me parece importante este resumen acerca de la vida de Martín Antonio Rangel. Y para ello nos vamos a trasladar a Tucupita. Y es que Martín Antonio Rangel nació en 1928 en Tucupita, la capital del estado del Tamacuro.
De muy joven mostró interés por la política. Con apenas 16 años ingresó al Partido de Acción Democrática, donde rápidamente se destacó como líder juvenil en tareas organizativas. Este liderazgo lo llevó a ser considerado para el cargo de gobernador cuando su partido tomó el poder en 1945. Es un puesto que pudo desempeñar con bastante normalidad. Tras el cuartelazo del noviembre de 1948, que derrocó al presidente Gallegos, Martín pasó a la clandestinidad mientras continuó preparándose para la resistencia. Durante este periodo se enamoró de su paisana Ana Cointa Rojas, con quien tuvo 2 hijos. En octubre de 1955 se vio involucrado en un fallido plan para acabar con la vida de Marcos Pérez Jiménez. Fue detenido por la Seguridad Nacional y enviado a la prisión de Guasima, reservada para los enemigos más peligrosos de la dictadura. Poco después fue expulsado a México, país en el que permaneció hasta el derrocamiento del régimen militar, momento en el que regresó a Venezuela. Al regresar a Tucupita, Martín no volvió con la madre de sus hijos. En su lugar, eligió como esposa a su prima Emma Narváez, con quien contrajo matrimonio en la población del Tigre, en el estado Anzoátegui. Este matrimonio se disolvió a los 2 años y Martín decidió intentarlo de nuevo, esta vez con otra de sus primas, Hilda María Hernández, quien para entonces tenía 18 años. En las elecciones de 1963, Martín Antonio Rangel fue elegido como diputado y ocupó un curul en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en este nuevo rol no destacó mucho, sus intervenciones eran bastante esporádicas y breves. Parecía un hombre más apto para la acción que para la burocracia. Ahora volvemos a Caracas, a 1965, pero esta vez el 4 de diciembre. Y es que en medio del sopor de un día más inclinado hacia la festividad que al trabajo, Eva Campos, telefonista del Congreso Nacional, pensaba más en la cercanía de la Navidad cuando sonó el teléfono. Al descolgar, escuchó una voz áspera y grave que pidió hablar con un diputado de apellido Rangel. Eva, confundida, preguntó si se refería a José Vicente Rangel o a Rangel Quintero Castañeda. La voz sin más respondió: dígale al diputado Rangel que tiene los días contados. Uno de los mensajeros se acercó para informarle que había un paquete para él en la oficina de comunicaciones. El paquete, con el número 01570, había pasado por varias manos desde el sábado 4 de diciembre, cuando un empleado de Avenza lo recogió en la estación de servicios Tamanaco. El lunes por la mañana fue entregado en el Congreso, donde los empleados, intrigados por el envoltorio verde y la etiqueta frágil, lo colocaron en el escritorio del destinatario y, curiosos, intentaron adivinar el contenido, suponiendo que podría ser una botella. Pero al agitarlo solo escucharon un sonido como de bombilla rota. El vehículo Oldsmobile detuvo su marcha frente a la quinta Gilmar. Esta vez Rangel no quiso tocar la corneta para no despertar a los niños. En el trayecto, él y su esposa habían estado hablando del viaje a Margarita. Antes de recoger a Hilda en la avenida Andrés Bello, había pasado por la universidad, pero al llegar consiguió un cartel en la puerta que anunciaba el fin de periodo de clases. Como no tenía nada que hacer, decidió llegarse hasta la casa de una familia que lo había ayudado mucho en la época de clandestinidad. Allá se tomó un café y conversó un largo rato. Luego se fue a buscar a Hilda al apartamento de la amiga en la avenida Andrés Bello. Ya dentro de la quinta, Martín, quien tenía mucha hambre, entró a la cocina a buscar algo de comer, mientras su esposa subía al primer piso a preguntar a la señora Pastora si había alguna novedad. El diputado notó 2 paquetes encima de una mesita y preguntó a Pastora qué eran esos paquetes y quién los había traído. La mujer contestó desde su habitación que era un regalo de un amigo. Martín abrió entonces uno de los paquetes y cuando vio que eran bocadillos de guayaba, sacó uno, cortó un pedazo de queso para acompañarlo, y cuando su esposa regresó del cuarto de Pastora, Martín le dijo entonces: en el carro te tengo un regalo que me llevaron al Congreso, espera un segundo. Corrió hacia el garaje y sacó la imagen del envoltorio, entró a la casa y al entrar de nuevo frente a su esposa le preguntó:
¿Tú conoces a J.A. Colmenares? Ella, intrigada, tomó la estatuilla y le dijo que no conocía a nadie con ese apellido. Se puso a examinar la imagen y Martín, quien ya se había acostumbrado a las escenas de celos de Hilda y al ver la mirada confundida de ella, arrancó la tarjeta que estaba en el pecho de la Virgen diciéndole: ¿ves? No tiene nada de raro. Espera, voy a traerte el envoltorio para que veas tú misma el nombre y la dirección completa del remitente. Se dirigió de nuevo al vehículo y cuando no había terminado de salir del pasillo que comunicaba la casa con el garaje, escuchó una explosión. El hombre se sintió en el epicentro de un cataclismo. Le dolía intensamente la cabeza y no lograba captar sino un agudo zumbido. No podía ver nada. El humo lo cubrió todo. Buscó a Hilda en la puerta del comedor donde la había dejado, pero ya no estaba allí. La onda expansiva arrojó su cuerpo destrozado hasta la cocina. Las paredes estaban completamente salpicadas de sangre. Martín Antonio Rangel solo se quedó allí, en estado de shock, sin saber exactamente qué hacer. Eran las 10 de la noche. Pastora Medina despertó sobresaltada en su habitación del segundo piso y los dos pequeños hijos del matrimonio, inocentes de lo que había pasado, se quedaron sentados en la cama. El estallido se sintió en toda la urbanización. Un vecino de la familia decidió acercarse hasta la quinta Gilmar y al entrar encontró al diputado cerca del cadáver y a Pastora con la mirada perdida. Martín vio que el hombre le decía algo, pero no lograba oírlo. En ese momento, ya con dominio de sí mismo, les pidió que no tocaran nada. Fue al teléfono y llamó a la policía. Luego subió hasta el cuarto de los niños, los cubrió con una sábana, los bajó y los llevó a casa de su vecino. La noticia del atentado en la quinta Gilmar se propagó rápidamente por la ciudad. Al lugar llegaron patrullas de la PTJ y DIGEPOL, además del director de la Policía Científica Rodolfo Plaza Márquez y el general de la Nación Antonio José Lozada. Parlamentarios y compañeros de Martín Antonio Rangel acudieron para expresar su solidaridad. La policía recibió el envoltorio verde, que el único remanente del paquete que quedaba mientras los técnicos recogían fragmentos de la bomba. El cuerpo de Hilda fue trasladado a la morgue del Hospital Rísquez para su autopsia. El presidente Raúl Leoni llegó al día siguiente para presentar sus condolencias y la casa se convirtió en un centro de atención mediática, con la mayoría opinando que se trataba de un atentado terrorista. El director de la policía, Rodolfo Plaza Márquez, y el comisario Carlos Alberto Villavicencio lideraron la investigación. Los técnicos informaron que la bomba estaba camuflada en una figura de yeso de María Auxiliadora y era del tipo cazabobos, como ellos mismos le llamaron, detonada por una pila japonesa de 1.5 voltios. La explosión se activó cuando se desprendió la tarjeta del pecho de la estatuilla, lo que provocó una onda expansiva que se extendió horizontalmente más de 30 metros. Plaza Márquez ordenó investigar a fondo lo ocurrido, desde que los Rangel se levantaron hasta el momento de la explosión. El director de la policía, Rodolfo Plaza Márquez, expresó su sorpresa por la tranquilidad del diputado Rangel tras el atentado, dado que según su opinión es inusual que los familiares se comporten con calma en tales situaciones, aunque también podría tratarse de un estado de shock, donde la impresión de la noticia o un evento nos impide procesar los hechos de una manera normal. Plaza Márquez decidió enfocar la investigación en un posible atentado terrorista, considerando si el objetivo era el Congreso Nacional o directamente Rangel, y si la motivación era política o personal, dado que Rangel había tenido enemigos durante su tiempo como gobernador en Delta Macul. Interrogando a testigos como Efraín Salazar, empleados de Avenza, mensajeros del Congreso, el vecino de la familia, los padres de Hilda y compañeros de estudios, aunque se verificó la existencia de Antonio Colmenares, J.A. Colmenares, el remitente del paquete, al parecer no tenía ningún tipo de relación con el atentado. Se llevó a cabo una intensa búsqueda relacionada con personas que le faltara un brazo, como había sido descrito,
por el de la oficina de correos en un intento de encontrar al hombre que dejó el paquete, pero más tarde se descartó esta línea de investigación. En el ámbito político, el diputado Alfredo Tarremusi acusó a extremistas de la derecha de preparar el atentado para facilitar un golpe de Estado, mientras que Acción Democrática señaló a la extrema izquierda, especialmente a los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Comunista de Venezuela, como los responsables. Los comunistas, representados por los hermanos Gustavo y Eduardo Machado, condenaron el atentado y negaron cualquier responsabilidad en un comunicado desde prisión. El 9 de diciembre se fortaleció la teoría de una venganza personal contra Rangel, tras la llamada amenazante recibida por la telefonista Eva Campos. La policía detuvo a José Ramón Zacarías en Tucupita, un ex militante de AD con disputas anteriores con Rangel. Sin embargo, Zacarías fue liberado al no encontrar evidencias que lo vinculasen al asesinato. El parlamentario Rangel presentó una declaración negando su implicación en el asesinato y expresando su indignación por la acusación infundada. Esto llevó a que tanto Villavicencio como Plaza Márquez fueran llamados por instancias superiores, quienes le ordenaron enfocarse a buscar a los verdaderos culpables. Villavicencio solicitó a Plaza Márquez que le permitiera continuar con la investigación del viudo, y aunque Plaza Márquez, ya acostumbrado a la presión, lo autorizó, le recomendó que procediera, pero con cautela. Mientras tanto, Plaza Márquez se encargaría de manejar el tema con sus superiores. El análisis de los restos de la bomba por parte de un explosivista del Ministerio de la Defensa reveló que varios componentes del explosivo fueron importados, lo que descartó la hipótesis inicial de que la bomba fue fabricada en la clandestinidad del Cerro El Garabato por la guerrilla. Esto porque en San Pedro de los Saltos, del estado Miranda, el 29 de octubre de 1965, gracias a una denuncia, un pelotón del ejército y unidades de la Discreción General de la Policía allanaron una fábrica clandestina de armas que la guerrilla había logrado montar en esa zona, con la colaboración, al parecer, de un químico español y el biólogo y explosivista Vicente Escorza. El sitio funcionaba como un centro de investigación y en el mismo se elaboraban armas y explosivos. Otra información suministrada al comisario Villavicencio apuntaba a que el diputado Rangel mantenía relaciones con otra mujer, y eso también debía ser investigado. El caso fue cayendo en el olvido, hasta que en agosto de 1966 el señor Miguel Marín acudió a la delegación de la DIGEPOL en Tucupita a denunciar a su compadre Martín Antonio Rangel por el delito de seducción de su hija menor Maritza Rosario, quien llegó a su pueblo en septiembre de 1965 para estudiar bachillerato comercial. 6 días después de recibida la denuncia, el diputado se casaba con la muchacha en la prefectura de la pequeña ciudad de Charallave, en el estado Miranda. Una vez casada, la pareja estableció su residencia en la misma quinta Gilmar. El diputado se justificó diciendo que él tenía derecho a rehacer su vida y que sus hijos necesitaban la presencia de una madre. Una vez cerrado el caso policialmente, los fiscales intentaron solicitar la detención del diputado Rangel, pero no fue hasta 1969, cuando terminó su inmunidad, que fue arrestado por el juez González Rodríguez Corro por homicidio calificado. El 20 de noviembre de 1970, el fiscal Bertilio Valecillos pidió 25 años de prisión para Rangel. La defensa intentó cambiar acusación a homicidio culposo y luego solicitó una revisión del caso. El 10 de julio de 1972, la Corte Suprema Superior Segunda en lo penal absolvió a Rangel y lo liberó. Un factor clave en esta decisión fue una declaración del exministro del Interior González Barrio, quien aseguraba que en el allanamiento de la fábrica de armas de El Garabato se habían encontrado imágenes similares a la que causó la muerte de Hilda Rangel. Sin embargo, esta certificación nunca se formalizó. Los abogados defensores Armando Lazo y Pablo Gutiérrez prometieron revelar detalles importantes sobre el misterioso remitente José Antonio Colmenares.
el manco que nunca apareció. Tras el fallo, el fiscal Bertilio Valecillos anunció su intención de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Los investigadores sabían que la Corte probablemente dictaría la libertad plena de Rangel, lo que obligaría a reabrir el caso sin poder citarlo como indiciado, como había ocurrido en otros casos similares. Textualmente, el párrafo final del capítulo correspondiente a este caso en la novela Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes de Fermín Mármol León dice lo siguiente: pero no todo fue color de rosa para el criminal. Yo seguí su trayectoria política y tuve una satisfacción como profesional de la policía y como investigador del horrendo crimen cometido contra su esposa. Su partido estaba convencido de su culpabilidad. Por razones de alta política manejaron el expediente y le resolvieron el problema. Pero lo eclipsaron políticamente. Jamás volvió a aparecer en una lista para diputados. Quedó fuera, execrado como un hombre público y a solas con su conciencia. Rangel fallece el 30 de septiembre del año 2020 a los 93 años de edad. El día 1 de octubre el diario El Nacional hizo un resumen de su vida y finaliza con el siguiente texto. Los últimos años de su vida, Martín Rangel los dedicó a una profunda revisión teórica, política e ideológica y regresó a sus raíces de acción democrática, tal vez llevado, entre muchos otros factores, por los imperativos categóricos de carácter ético y político de luchar hasta el fin de sus días conforme a sus principios políticos, los cuales abrevó al lado de sus compañeros de lucha de la primera hora de su larga vida consagrada al bien común y a la felicidad de Venezuela. Se va de este plano terrenal con su conciencia tranquila y en paz consigo mismo, sabiendo que sus amigos, que obviamente somos legión, le sobrevivimos sintiéndonos orgullosos de su ideario y praxis política y filosófica. Con la muerte de este venezolano ejemplar se apaga la luz de un inagotable tesoro bibliográfico oral. Él muere como el último sobreviviente de la tenebrosa cárcel Pérez Jimenista, conocida como Guasina. Con él muere ciertamente el último guasinero que quedaba vivo. Estas breves líneas tiene el expreso propósito de rendir homenaje a su amistad pulcra y limpia como las aguas de muchos de sus cuentos que quedaban patentados en su antología de relatos titulada Diluvio en el Delta y otros relatos. Para finalizar, quiero aclarar que yo no defiendo ninguna de las partes que acusa o defiende al sospechoso de este caso. Y es por ello que adicional a las pesquisas menciono dos puntos de vista completamente opuestos. Este video es el resumen de una investigación realizada y resumida para traer a este canal y no está hecho para manchar el nombre de alguien que sea inocente o para blanquear la imagen de alguien que sea culpable. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, comparte, déjame un like y nos vemos en la próxima historia. ¡Chao!